como siempre hacemos. Estupendo. Y ahora te voy a poner una música que yo creo que va a venir bien para lo que vamos a hablar o para lo que vas a hablar dentro de unos minutos. Bueno, pues como decíamos, muy buenos días, Paco, muy buenos días a todos. Y yo que venía con prisa hoy, porque anoche vinieron muchos amigos y venía acelerada, no me daba tiempo. Pues yo creo que esta música que has puesto, ¿no? Esta música nos conecta, sobre todo para hablar de lo que vamos a tratar hoy. En un programa, además, en el que tratamos temas sobre el bienestar y sobre el desarrollo de la persona, pues no podía faltar un tema tan importante como es la filosofía. Como sabéis, la filosofía ha sido durante muchos siglos una forma de acercar al hombre el universo en el que vivimos, ¿no? Para poder comprender mejor quiénes somos, para comprender mejor nuestra existencia, nuestra vida, ¿no? La filosofía era la ciencia de la vida, era la que garantizaba la salud del alma y el camino a la verdadera libertad, y los filósofos eran considerados los verdaderos maestros en el arte de vivir, hasta el punto de que en el año 1981, por ejemplo, en Alemania, el asesoramiento filosófico se ofrecía como alternativa a las psicoterapias. Y es por ese motivo que a mí me gustaría que tratáramos este tema de hoy desde ese punto de vista del bienestar. Y para ello contamos con un gran amigo con el que he compartido muchos proyectos. Él se llama Bruno Zazo, es asesor de empresas, es un asesor muy atípico y una persona extraordinaria. Es licenciado en empresariales y combina sus conocimientos y experiencia en el mundo de los negocios con el ámbito de la filosofía y la teología. Y bueno, pues es un verdadero placer para mí poder tener hoy con nosotros, en conexión con Inglaterra, espero que le escuchemos bien, ¿verdad, Paco?, a nuestro querido invitado de hoy. Vamos Querido a darle Bruno. Los buenos días. Buenos días, Bruno. Hola, buenos días, encantado. Buenos días, estamos encantados nosotros también de tenerte en este espacio de desarrollo humano. Bruno, ¿cuándo empieza tu interés por el mundo de la filosofía y para qué? Bueno, yo me empiezo a interesar jovencito, como los filósofos, cuando uno pues vive algunas experiencias límite, pues se da cuenta de que la vida a veces es un poquito angosta, es un poquito difícil y empieza a preguntarse por el sentido de las cosas, ¿no? Y eso pues suele acontecer, a mucha gente le suele acontecer pronto, y ahí ya se hacen las preguntas radicales acerca de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, etcétera. Y te encuentras en el camino empresarial con muchos hombres como tú, con este calado tan profundo y tan humano. Bueno, ser hombre, varón o mujer, es, yo creo que fundamentalmente preguntarse por las cosas, ¿no? Y no debería ser demasiado excepcional el encontrarse con gente así. Debiera ser algo cotidiano. Y la verdad es que me encuentro mucha gente que por encima o por debajo del negocio, de la actividad, pues fundamentalmente quieren ser personas, ¿no? Y con ellos pues me entiendo bien, con ellos llego a acuerdos rápidamente y con ellos pues acabo al final pues teniendo una amistad, ¿no? Y luego hay algunos que no se preguntan por nada y entonces con ellos es difícil cerrar ningún tipo de acuerdo ni nada. Uh-huh. ¿Qué es la filosofía para ti? ¿Es un pensamiento, una verdad, una forma de vida? Cuéntanos. Como decías en la introducción, es una actitud, es una actitud ante la vida, es una forma, yo diría que humilde y apasionada de vivir, ¿no? Buscando no hacerse trampas a uno mismo, tratando de encontrar la verdad de las cosas, que es lo que al final refleja lo que las cosas son, y bueno, tratando de llevar una vida lo más cercana a la verdad. Esa es para mí la filosofía, una actitud. Una actitud. ¿Y por qué se dice que la filosofía ayuda a encontrar la verdad? ¿No es más apropiado pensar que hay tantas verdades como personas en el mundo? Bueno, primeramente la filosofía nos hace temblar, nos desmonta un poco los prejuicios, ¿no? Y yo creo que con los prejuicios desmontados estamos más cerca de descubrir la verdad, si es que existe, ¿no? El famoso solo sé que no sé nada, la llamada docta ignorancia, es diría yo, el primer paso para acercarse a la verdad.
Y hay una verdad, pues bueno, yo pienso que hay una realidad con muchas facetas y con muchas caras, pero una sola, y nuestro camino consiste en acercarnos a la realidad desde la cara que nos ha tocado, de la manera más rápida y más certera posible, ¿no? Entonces, esa es un poco mi posición. ¿Existe para ti un punto de vista o existen varios? ¿Una razón o muchas? ¿Una realidad o existen miles de realidades? Yo creo que existen muchos puntos de vista, tantos como personas. Unos son más afinados o más agudos que otros. Existe una razón también, una razón que se manifiesta de muchas maneras. Creo que fue Pascal el que hablaba de los motivos y las razones del corazón. Y existe una realidad que es poliédrica. Entonces, afirmo la variedad en todo ello. Sin embargo, afirmo también que las ideologías que proponen una visión fragmentaria de la realidad y que afirman que no hay una realidad, sino que todos son puntos de vista, pues son peligrosas, ¿no? Nos ponen siempre en relativismos que luego no pueden dar razón o solución a problemas graves como puede ser el tema del suicidio o el tema del abuso de los niños. Son realidades que una visión fragmentaria no puede enjuiciar moralmente. ¿Y para qué sirve en realidad tener la razón o tener la verdad? ¿Sirve para algo? Bueno, sirve, claro que sirve. Para poder respirar necesitamos el oxígeno, el amor para poder vivir bien, y la razón la necesitamos para poder pensar bien. Y la razón como núcleo del pensamiento es luego lo que nos sirve como regla de acción. Entonces, es muy necesario el estar cerca, lo más cerca posible de la verdad a través de la razón. Si no, nuestros actos al final pueden llegar a ser caóticos y al final podemos llegar a pensar como vivimos en lugar de vivir como pensamos, ¿no? Hablabas del pensamiento. Para comprender el mundo en el que vivimos, ¿hay que saber adentrarse entonces en el mundo del pensamiento? Sí, el mundo del pensamiento no es algo complejo. El mundo en el que vivimos ha renunciado al pensamiento porque cree que es algo complicado, algo propio de científicos y filósofos chalados, y entonces nos dedicamos a sentir emociones sobre la realidad, sobre nosotros, sobre los otros, pero sin llegar a entender bien ni qué son las cosas, ni quiénes son los otros, ni quién soy yo. Entonces yo aquí diría que pensar no es una tarea abstrusa, sino que es algo que está al alcance de todo el mundo. De hecho, hay un filósofo francés, Oscar Brenifier, que enseña filosofía para niños, para que los niños empiecen a ser filósofos desde chiquititos. Y yo diría que es una tarea cotidiana, como comentábamos al principio. Debiera ser una tarea cotidiana, el dedicar unos minutos al día a pensar quién es uno, cómo está llevando la vida, qué son las cosas y qué es la realidad, ¿no? ¿Y se puede entrenar a las personas, Bruno, a través de la filosofía, a que tengan una vida más plena? ¿Tú crees que eso se puede hacer? Yo creo que sí. Primero pienso que para poder entrenar, como hacían los filósofos en la antigüedad, hace falta estar antes uno bien consigo mismo, hace falta tener las cuentas claras en la vida y no vivir en una falacia. Y a partir de ahí, en el marco de la amistad, que es el que da origen a la filosofía, uno puede con los amigos caminar juntos hacia la verdad. Y eso al final, como comentabas al principio del programa, pues es un ejercicio, es una especie de ejercicio espiritual. Pierre Hadot lo llama ejercicios espirituales, ¿no? El camino para la sanación del alma y la búsqueda de una base sólida. Y a partir de ahí, cuando los demás ven que uno pues es coherente, piensa con claridad y quiere compartir las verdades que cree que conoce, pues se acercan y surge esa amistad y esa comunidad de vida en la búsqueda de la verdad. ¿Y qué se puede hacer para que nuestra sociedad mejore y se oriente hacia una nueva humanidad? Pues yo creo que fundamentalmente rebajar el miedo de la sociedad, el miedo a que la realidad no exista, el miedo a que sea imposible conocerla o el miedo a que si la conocemos resulte que sea mala. Rebajar el miedo, básicamente sembrando amor, sembrando confianza en que es posible conocer la realidad y a partir de ahí pues caminar hacia ello, ¿no? No de una manera utópica, sino día a día en pequeños ejercicios de realismo como los que una madre comparte con su hijo, ¿no?
¿Cuál sería tu propuesta entonces para mejorar el alma de las personas, Bruno? Pues yo tengo un profesor que un día le oí decir una frase que me gustó mucho, ¿no? A un montón de alumnos al acabar un curso. Les dijo: quiéranse mucho a sí mismos y quieran mucho a los demás, y no se olviden ni de lo uno ni de lo otro, ¿no? Entonces yo creo que en este momento, en un momento en el que nuestra civilización y nuestra técnica ha encumbrado al individuo como el centro de todo, de un todo bastante vacío, un individuo que al final se acaba odiando a sí mismo y odiando a los demás, pues lo que podríamos proponer es una actitud más amorosa hacia uno mismo, más compasiva hacia uno mismo y más amorosa hacia los demás, ¿no? Y a partir de ahí, juntos, pues tratar de buscar la verdad, ¿no? Se habla de autoayuda muchísimo últimamente, de desarrollo humano, de psicología, de filosofía. ¿Cuál es el nexo común de todas ellas? Pues yo creo que responde en línea con lo anterior. Yo creo que todas estas ciencias o disciplinas intuyen que algo pasa al hombre, algo malo le pasa. No sabemos lo que le pasa, como decía Ortega. Todas ellas tratan de levantar el corazón de la persona para que vuelva a latir, y creo que algunas erróneamente tratan como de dar con una fórmula mágica o un procedimiento o una técnica mágica, algo muy propio de nuestro momento histórico, pero creo que la mayoría comparten la actitud de esperanza hacia la persona y la necesidad de sanarla, la necesidad de volverla a reencontrar consigo misma, ¿no? ¿Qué te parece, qué te parece el concepto de la filosofía del bienestar? Se habla de la visión de la persona, de la mente, la salud, la enfermedad, el generar dinero. ¿Existe este tipo de filosofía? A mí el concepto me parece interesante. Yo creo que podríamos ser más ambiciosos aún y hablar de la filosofía del bien ser. Un bien ser que paradójicamente siempre ha estado dirigido hacia lo que muchos entienden contrario al ser, que es el morir, ¿no? Los filósofos se preparaban para llevar una vida lo más digna y lo más preparada para el momento de la muerte, los filósofos griegos. Y yo comparto mucho esa visión, ¿no? La intención de llevar la vida lo más seriamente posible hacia su culminación, que es el momento de la máxima madurez, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el bienestar? Pues yo diría que precisamente son aquellas personas que mejor están en este momento, las que más en paz consigo mismas están y las que más claras tienen las cuentas de la vida, las que también más listas están para abandonar el mundo de un momento a otro y sin mayor problema, ¿no? Entonces, al final la filosofía podría llegar a ser una filosofía del bienestar y del bien ser y de la preparación para el bien morir. El dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. ¿Cuánto hay de cierto en esta frase que conocemos todos? Pues mucho, Pilar. La verdad es que yo me dedico a ayudar a las empresas que necesitan capital y que necesitan socios. Santo Tomás habla muy interesantemente en su obra sobre la cuestión del dinero, y yo creo que aquí la frase que procede es la de: lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Necesitamos el dinero porque somos criaturas naturales, que tenemos que comer, dormir, vestirnos, y además tenemos obligación de hacerlo muy bien, porque la vertiente material de la vida es bonita, es agradable y estamos en el mundo para vivir bien. Y luego tenemos la vertiente sobrenatural, que no está separada de la natural y a la que la natural se tiene que ordenar. Entonces, el dinero, por supuesto que se ordena a la felicidad. No consiste en la felicidad, pero se ordena a la felicidad. Y además yo siempre recuerdo una frase que me dijiste hace años: sin beneficio no hay misión, me decías, ¿no? ¿Por qué en nuestra cultura el hecho de generar dinero está mal visto por algunos sectores o por algunas personas? Pues es una pregunta compleja esa. Nuestra cultura ha caído en el error, que no era nuestro propiamente, sino de otras religiones, de separar a la persona entre lo natural y lo sobrenatural. Y entonces bien en algunos momentos nos invita a cultivar solo la dimensión natural y a ser muy ricos y a centrarnos puramente en la materia, olvidándonos de que somos seres espirituales, y bien en otros momentos, muy arrepentida de lo materialistas que hemos sido, nos invita a olvidar lo material y a centrarnos solo en lo sobrenatural
y a castigarnos y a olvidarnos de que tenemos que comer, ¿no? Entonces vivimos extinguidos en esos dos momentos y es horrible. La verdad es que creo que lo más sensato es ordenar lo material a lo espiritual y vivir de una manera homogénea, de una manera unificada, ¿no? Hay un filósofo, maestro mío, Julián Marías, que en su libro sobre la justicia social afirmaba que la cuestión de la justicia social nos tiene obsesionados hoy en día porque vivimos obsesionados con la cuestión de los recursos materiales, cuando la mayor injusticia social que hay para un pueblo es no tener futuro, no tener proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué no ordenar nuestros recursos a los proyectos de la vida en lugar de ordenar los proyectos a los recursos, ¿no? Esa sería un poco, pues, mi visión sobre el asunto del dinero, del beneficio y de la misión. Pues muchísimas gracias. Nos queda poquísimo tiempo, pero voy a intentar hacerte una pregunta rápida, Bruno. A nivel de empresa, ¿está vinculado el concepto filosófico con la RSC? ¿Qué aporta la filosofía a la empresa, que es a lo que tú te dedicas? Pues yo diría que la RSC es una especie de adecuación moderna a lo que antes era una actitud moral. Y en general, para ser moral, antes hay que pensar correctamente cuál es el bien y cuál es el mal. A día de hoy, las culturas anglosajonas proponen la RSC porque se dan cuenta de que hay muchos excesos en las empresas y quieren corregirlos o al menos dotarlos de decoro de alguna manera. Yo creo que si volviésemos otra vez a contar con personas íntegras, no haría falta mucha RSC, pero bueno, como iniciativa, pues para mí es bienvenida. Pues muchísimas gracias, Bruno, por estar ahí. Te mando un abrazo muy grande, que hace tiempo que no te veo. Sí, estamos lejos, pero bueno. Sí, pero cerca de alguna manera. Eso es. Pues bueno, cada día a mí se me pasa el tiempo más rápido, Paco. Se me pasa volando. La verdad es que con temas tan interesantes se pasa rápido. Y hoy, como hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual, pues todavía más rápido. Hemos estado en contacto desde Inglaterra, desde Londres, ¿no? Desde Londres, está Bruno. con Bruno, sí. ¿Qué tal la climatología por ahí? Bruno, ¿estás ahí? Pues muy bien. La verdad es que solecito y no se está nada mal. Bueno, por aquí estamos pasando un verano de un calor extremo, esa es la verdad. Aprovéchalo, Bruno. Eso es, muy bien. Un abrazo gracias. muy grande, de verdad, y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Otro a vosotros. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pues vamos Gracias, Paco. Gracias a ti, Pilar, y el próximo viernes te espero por aquí para despedirme de ti, porque yo ya el próximo viernes... Ya termina, ya empieza Jesús. Ya empezará Jesús. Bueno, el lunes de la otra semana estaré siguiente. también, pero ya se incorpora Jesús en la nueva etapa. Muy bien. Gracias, Pilar, como siempre. Gracias a ti. Buen fin de semana.